Hola, mi nombre es Miguel Mayorga y hoy vengo a presentarles lo que hice en mi práctica, la cual se titula Conservación del bosque seco tropical en el Jardín Botánico Guillermo Piñeres, con énfasis en colecciones vivas y Cityscape. Primero, durante el trabajo en el Jardín Botánico se hicieron primero rotaciones a través de las diferentes áreas de este, las cuales son colecciones vivas, herbario, vivero y fauna. Después de esto se pasó a hacer un proyecto el cual debía ser entregado al jardín botánico al finalizar la práctica. Comenzando por colecciones vivas, en esta área lo que hicimos fue primero el mapeo de especies, asimismo el cuidado de colecciones y propagación de las especies del bosque seco tropical, las cuales se encontrarán en el jardín botánico. Luego, en la segunda rotación, fue herbario, el cual nos encargamos de trabajo de montaje de especies, asimismo de banco de semillas, realización o completar bases de datos y la inclusión de las especies ya montadas a la colección del herbario del jardín. Luego, en la tercera rotación, fue vivero, el cual estamos encargados de hacer las siembras de las nuevas plantas, germinación de semillas, asimismo el beneficio de las semillas que fueran recolectadas. Por último, se hizo una rotación en fauna, el cual se encargaba de hacer monitoreo de especies, manejo de cámaras trampa y asimismo rehabilitación de fauna. Algunos ejemplos son rehabilitación del mono tití cabeciblanco o osos perezosos. Bueno, en la segunda parte de las prácticas se realizó un proyecto, en este caso fue en un énfasis de colecciones vivas y fue encargado de la propuesta para el jardín xerofítico. En este caso, el jardín xerofítico presentaba, por así decirlo, problemas respecto a la información que se estaba tratando de dar a los visitantes, entonces no se representaba muy bien las especies eh, características de este jardín. Por lo tanto, en este caso, en la propuesta se trataba de hacer la renovación. Esto incluyó poder hacer la determinación de especies presentes en la colección y las que ya se encontraran en el vivero, a poder generar propagación de especies, realizar una base de datos, generar el diseño de la propuesta paisajística o cityscaping debido a que es un jardín xerofítico y generar una guía rápida de identificación de especies. Comenzando por la determinación de especies, se realizó pues se realizó una identificación de cuáles son las especies del jardín botánico que podían clasificar dentro del xerofítico y se hizo un énfasis más en aquellas especies tipo suculentas o cactus. En este caso, se realizó la determinación con ayuda de eh, guías descriptivas, guías fotográficas que nos ayudaran a saber cuáles son las especies que se encontraban en el jardín botánico y cuáles se podían agregar a esta colección. Después de esto se empezó a generar la propagación de las especies, diciéndose propagación como la nueva siembra de las especies del xerofítico. Entonces se hicieron diferentes métodos de propagación, los cuales fueron por medio de hojas, esquejes y, y de otro tipo, los cuales se generaban tratamientos de sustrato de arena con tierra debido a que estas especies están acostumbradas a ambientes más secos y calurosos, por lo tanto son muy sensibles al agua y asimismo se hacía uso de hormonas para promover el crecimiento de raíces. Asimismo, después de la propagación y de la determinación de las especies, se realizó una base de datos de estas especies. Esta base de datos incluía información importante y necesaria para poder entender qué especie era,
así su taxonomía, su distribución, qué tan importante es, si es invasora, qué requerimientos tiene al momento de sus cuidados, información importante que le serviría al jardín botánico al momento de su mantenimiento y su propagación. Asimismo como su uso en caso de ser especie eh, que necesite ser conservada. Luego de hacer la base de datos y con toda la información de cada una de las especies ya determinadas, se decidió hacer el mapeo de esta parte del jardín, en el cual se hizo la identificación de las especies que ya existían dentro de la colección y a partir de eso poder hacer una propuesta en las cuales se podían cuáles especies se podían agregar y asimismo cómo se podrían comportar entre ellas, teniendo en cuenta también un poco el carácter ornamental que estas especies pueden otorgar al momento de los visitantes y asimismo en un punto más biológico poder generar divulgación científica sobre el cuidado, manutención, eh, conservación y crecimiento, además de las adaptaciones que tienen estas especies hacia los visitantes del jardín. Por último, también se realizó después de la determinación una guía rápida de identificación de especies xerofíticas del jardín. Esto con el objetivo de poder ayudar a hacer una identificación más rápida, tanto para los visitantes como cualquier otra persona de estas especies, lo cual ayuda mucho a poder entender más rápido qué especie sería, a qué familia pertenece, para poder entender bien cómo funciona. Eh, esta guía rápida se mandó a ser publicada en Field Guides. Para concluir, bueno, durante la práctica pues, se aprendió mucho sobre procesos de conservación de la flora y fauna del bosque seco tropical, y asimismo sobre su monitoreo y rehabilitación de aquellos animales que han sido como explotados o tratados como eh, tráfico de especies. Así también por otro lado a través de las colecciones vivas se da a entender una nueva forma de divulgación científica diferente a las anteriormente vistas y bueno, nuevas formas de hacer determinación de especies y cómo funciona la propagación de especies en pro de la conservación del bosque seco tropical. Muchas gracias.